Bueno, estamos en comunicación, Mariano. Sí, bueno, vamos a darle la bienvenida a este Autopercibidos. Estamos en contacto con el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón. Acá estamos Diego Degano, Eduardo Mozo, Carlos Larriera, Carlos Piña, Alba Imhoff y Alejandro Larriera. Fíjate, Esteban, el cotolengo que te recibe acá Y no cumplimos cupo, ¿eh? en este No cumplimos Autopercibido. cupo. No, estamos complicados con el tema Ya llega Paula, de ya cupo. llega. Tenemos una entrevista femenina y tuvimos una entrevista femenina también hace pocos minutos. Muy bien. Esteban, bueno, primero quiero decirte que te felicito en general, porque te sigo mucho como diputado, me encantan tus participaciones, me encantan tus autopercepciones también, vos sabés que este programa se enfoca mucho en esas cuestiones, y como santafesino me siento orgulloso de que estés representando a la provincia. Así que antes de empezar con el motivo de esta nota, que es un poco hablar de la comisión investigadora, me gustaría que te definas un poco vos cómo te autopercibís, aunque te he escuchado en brillantes presentaciones también, antes de arrancar concretamente con las preguntas del grupo. La verdad que como un tipo laburante, no soy una persona muy complicada, una persona de convicciones que defiende lo que cree, que trato de ser honesto conmigo mismo y actuar de acuerdo a mi propia historia, a la historia que me marcó mi familia, mis padres, a esos valores, así que no me considero una persona muy complicada. Bien, Carlos. Sí, Esteban, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenos días. Estábamos hablando, vamos a empezar a hablar de lo importante. Hasta hace un poco hablamos de deporte, hablamos de ciencia, ahora vamos a hablar de plata. A ver qué pasa con la Comisión Libra. ¿Qué implica para contarle a la gente que la Honorable Cámara de Diputados haya creado una comisión de investigación para el caso Libra? Bueno, en primer lugar implica la recuperación del Congreso de un rol relevante después de un primer año del gobierno de Javier Milei, donde estuvimos muy desdibujados, más allá de las posiciones personales, individuales, en algunos casos de algunos bloques. En líneas generales fue un mal año para el Parlamento, fue un año donde el presidente de la Nación, desde una minoría parlamentaria, logró sostener buena parte de su agenda, incluyendo la derogación o veto de las leyes del financiamiento universitario y de las jubilaciones, y la verdad es que veíamos un proceso en el cual el Congreso iba perdiendo y desdibujando su rol de control y de cogobierno. Así es la República, el Congreso tiene un rol muy claro, y sin lugar a dudas la Comisión de Libra marca una voluntad del Parlamento de volver a ocupar un rol relevante frente a un gobierno que a un año y pico de haber comenzado se quedó sin ideas, tuvo que recurrir al Fondo Monetario, viene con una profundización del proceso de ajuste y con muchas dificultades en lo político para gobernar y para sostener los acuerdos que hasta acá le han permitido, como decía antes, desde esa minoría política surfear desafíos importantes que se puso en cabeza, como por ejemplo la ley bases, el blanqueo, bueno, algunas otras cuestiones. En ese sentido, creo que la va a venir a traer claridad y transparencia y luz a un hecho bastante opaco, que fue el tema de la criptoestafa. Y creo que tenemos que cumplir ahí un rol central, que es determinar las responsabilidades políticas, porque ustedes saben que para todas las otras responsabilidades hay instancias ya establecidas, hay causas por lo patrimonial y por lo penal en Argentina y en Estados Unidos. Lamentablemente el estado de la justicia argentina nos hace confiar un poco más en las acciones que se puedan llevar adelante en Estados Unidos que en nuestro país, pero lo cierto es que el Congreso va a complementar estas investigaciones tratando de determinar las responsabilidades políticas. Y creo que es muy importante porque yo lo decía cuando se notó este proyecto de la comisión. La verdad que si bien hay un daño patrimonial a las personas que compraron el token de Libra y que fueron estafados,
pero también hay un daño colectivo a la sociedad argentina en términos de la credibilidad de la palabra del presidente y en su palabra la palabra de todos nosotros, ¿no? Entonces, así hay una responsabilidad política, el presidente no postea cosas en las redes como un ciudadano más, es el presidente de la nación, por más que no lo ponga en su descripción, en su perfil de X, y esas decisiones y esas acciones que el presidente lleva adelante desde su rol presidencial deben ser con enorme responsabilidad, deben tener mucha, las consecuencias que correspondan, ¿no? Vimos en estas últimas horas cómo en el marco de una crisis económica global, la crisis argentina que se venía agudizando tuvo una nueva escalada con esta necesidad de ir al Fondo Monetario. Sin lugar a dudas, un presidente con ese tipo de actitudes no es útil. Esteban, para alcanzar las inversiones que requiere el país. Esteban, una consulta y para poner en su justa medida el valor de esta comisión. Obviamente sabemos que es una comisión investigadora que entiendo que no sanciona y que no condena. ¿Puede generar esta comisión investigadora un subproducto como podría ser un juicio político o un pedido de juicio político? Bueno, son dos instancias distintas. Por eso nosotros con Mónica Stein y con Natalia de la Sota en su momento presentamos el proyecto de juicio político, porque creíamos y entendíamos que una comisión ya constituida, que tiene el rol constitucional de llevar adelante el proceso de investigación hacia el presidente, porque el juicio político también está reservado para el presidente y algunos funcionarios, sí, y bueno, miembros de la Corte previamente, no. ¿Lo perdemos? Sí. ¿Esteban? Sí, se escuchaba un ruido, se ve que se está desplazando. Sí. Ahí estamos bueno, intentando... seguimos tratando de restablecer. Ahí, sí, ahí yo los escucho bien, ¿eh? Ahí está, Esteban, sí, ahora te escuchamos. Pasó algún satélite de los más y nos tapó la antena. Sí, el amigo, también ese amigo del alma, sí. Seguramente. No, les decía que nosotros presentamos con Mónica y con Natalia de la Sota la instancia del juicio político porque entendíamos que es lo que la Constitución reserva para cualquier investigación vinculada a las responsabilidades políticas del presidente, independientemente de que después no se generara la acusación, porque iniciar una investigación y un proceso de juicio político no quiere decir que se va a sustanciar la acusación que va al Senado. Pero bueno, entiendo que es un instituto un poco pesado, duro para muchos y finalmente la mayoría definió una comisión investigadora. Sí entiendo y creo que si nosotros en estos 3 meses de funcionamiento de la comisión investigadora producimos pruebas y generamos evidencia de distintos tipos de responsabilidades y de cuestiones que tal vez la justicia tarde más en encontrar, se pueden conseguir y juntar elementos para que se destraben los pedidos de juicio político. Hay 3 en el Congreso, el nuestro fue el primero que ingresó, pero hay uno de Unión por la Patria también y uno del Frente Izquierda. Entiendo que si avanzamos en las citaciones a funcionarios y en la recolección de pruebas, se puede obviamente activar el pedido de juicio político, que sería el paso formal para darle más formalidad, valga la redundancia, a este proceso de investigación. Esteban, recién vos mencionabas que un posteo del presidente, por más que en su cuenta de X no diga que es presidente y él dice que postea como persona, genera un daño a la sociedad, al país como todo, ¿no? Hablabas del nombre, del prestigio y demás. Más allá de estas cuestiones, ¿hubo algún hecho o alguna actividad que nos haya afectado a partir del escándalo Libra como país? A ver, en cuanto avancen las causas en Estados Unidos y se determinen las responsabilidades, la demanda patrimonial va a ir contra el Estado argentino. Va a ir contra Javier Milei, pero va a ir contra el Estado argentino. Es una causa en desarrollo. Por eso nosotros tenemos que discutir en el Congreso las responsabilidades políticas. Ahora, la justicia tiene que ir avanzando. Primero,
desentrañar. Ahí he visto que el figura del secreto bancario con las cuentas. Nosotros, una de las primeras personas que vamos a convocar a la comisión va a ser el fiscal Sayano, para que pueda explicar en qué estado está la causa. Ahora, en la medida en que avance en la causa en Estados Unidos, el daño patrimonial está probado, no judicialmente, pero sí concretamente por el blockchain. Ustedes saben que todo lo que es el mundo cripto funciona con blockchain, que es lo que le da confiabilidad y respaldo, y ese sistema nos permite analizar cada operación, y en esas operaciones, que están detalladas al segundo, vamos a encontrar, y ya estamos viendo, cuántas personas han sido dañadas patrimonialmente por más de 100 y pico de millones de dólares. Entonces, sin lugar a dudas, va a haber unas demandas que van a ir contra el patrimonio colectivo, no solo del presidente Javier Milei, sino obviamente el patrimonio colectivo de todos los argentinos. Así se va a concretar exactamente el daño que deberá determinar la justicia. Independientemente de eso, también hay que decir que obviamente, cuando hablamos de que el 2024 fue el año de menor inversión extranjera directa de los últimos 20 o 30 años, solo llegaron 30 y pico, 40 millones de dólares de inversión extranjera directa, algo que necesitamos con urgencia en nuestro país. Cuando vemos que a partir de Libra, a partir de la ruptura de 2 contratos tácitos que había con el gobierno, el primero, el discurso de Davos, donde parte de las personas que lo votaron al presidente para solucionar temas de la economía encontraron que el presidente decidió ir contra valores democráticos que no habían estado puestos en juego en la campaña, y el segundo es el 14 de febrero con la criptoestafa de Libra, donde se rompe ese contrato tácito de honestidad y de solvencia económica que el presidente había desarrollado con la sociedad. Bueno, a partir de ese momento vimos cómo todo eso empezó a impactar en las turbulencias económicas, que después se profundizaron por la crisis global que se desató a partir de la asunción, no de la asunción de Donald Trump, sino de la puesta en marcha de sus medidas, y más ahora, sobre todo en marzo y abril. Pero la verdad es que hay ahí también un daño a la reputación internacional de Argentina y al valor de la palabra presidencial, que sin lugar a dudas también afectan a la economía y nos afectan colectivamente, ¿no? El lunes vamos a ser un poco más pobres, a partir de la devaluación encubierta que lleva adelante la devaluación que nunca iba a ocurrir, Esteban. Que nunca iba a ocurrir y que no le llaman devaluación, pero que todos sabemos que es una devaluación. Así que creo que hay un daño claro, concreto, que el presidente ha hecho por haber puesto en juego y degradar la reputación y la confiabilidad en el país, porque él en definitiva es quien representa la investidura presidencial. Cuando el presidente va a Mar-a-Lago a intentar robarle una foto a Donald Trump, a jugar un papel patético, eso nos pinta de cuerpo entero en el mundo. Y que hoy nos quieran convencer de que es un éxito tener que ir a pedir 32.000 millones de dólares más de deuda, que es impagable, para ver si llegan a las elecciones, incluso aplicando una devaluación de cerca del 30%. El lunes nos enteraremos cuál va a ser el piso de la devaluación, y a partir de allí avanzará. Bueno, creo que todo eso también tiene relación, aunque a veces no parezca, tiene relación con todo un momento complejo que se inició en Davos y que continuó y se profundizó con la estafa de Libra. Bien, Esteban, parece que fue muy claro, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, yo realmente muy agradecido por la nota, y sí un compromiso personal de volver a molestarte en un tiempo más, porque me interesa hablar mucho del tema LGTB también. Sé que tenés una posición muy clara en ese sentido, y bueno, es un tema sobre el que vamos a avanzar en el programa. Sí, justamente, nada, les cuento que estoy llegando a una actividad en la Ciudad de Buenos Aires por la Semana de la Ciencia. Hay varias actividades que conmemoramos hace poquito el Día del Investigador Científico. Todo lo que es educación, ciencias, creo que son temas centrales, estratégicos para el país, y los tenemos que poner sobre la mesa permanentemente. Bueno, vamos a intentar poder hacerlo también desde el Congreso, aunque
nos está costando un poco todavía lograr consensos para eso. Bueno, Esteban, muchísimas gracias y te manda saludos el exdiputado o diputado mandato cumplido Miguel Barrios, con quien estuve charlando ayer, Miguelito. y seguramente nos está escuchando. Vos fuiste secretario de bloque Gran cuando amigo, él era diputado. Así Esteban, es, muchísimas gracias y seguramente hablaremos en breve. Gracias. Un beso grande a todos, hasta luego. Gracias.